Capítulo 31. Antiguos alumnos. La casa de Delacour había acogido a una variedad de personas yendo y viniendo desde el Boxing Day. Empresarios de catering, floristas e incluso hombres que entregaban pesadas e intrincadas esculturas de hielo habían pasado por la casa mientras comenzaban los preparativos para el baile. Para Sebastián, había sido un proceso mucho más estresante de lo normal con las nuevas salas que había instalado. A lo largo de los días, se le pudo ver transportando a la gente a través de los pabellones mientras conocía y examinaba a cada uno de los que visitaban la casa para realizar sus negocios. No era ideal y si no fuera porque Apolline esperaba con ansias el evento, lo habría cancelado este año. Sin embargo, habían decidido continuar y el inconveniente de montar el salón de baile se había solucionado sin grandes dificultades. Afortunadamente, los preparativos estaban hechos y el hombre solo necesitaría cruzar el terreno una vez más para llevar a los invitados a través de las salas, aunque ellos también serían examinados apropiadamente. Para Harry, el período festivo le había otorgado un respiro de todo lo que sucedía a su alrededor mientras el mundo aparentemente se detenía mientras se sumergía en las festividades. Esas festividades ya habían terminado, y pronto volvería a la realidad. Desde que la revelación de su participación en la muerte de Greyback había llegado al público, ahora estaba sujeto a susurros y señalamientos, su fama había alcanzado alturas más altas que nunca. Para su consternación, también había comenzado a recibir correos de fans, de aquellos que deseaban felicitarlo, algunos intentaban ganarse un favor e incluso aquellos que le ofrecían su gratitud personal, ya que sus vidas habían sido destrozadas por el infame hombre lobo. Afortunadamente, detrás de las barreras de Delacour, el correo había cesado, por ahora. Se lo había tomado con calma lo mejor que pudo, aunque la fama nunca fue algo que le gustara, incluso si la ganó con sus propios hechos. Siempre preferiría una vida de paz y anonimato, siendo esto último algo que probablemente nunca sabría. De todos modos, todavía tenía unos días más de indulto para disfrutar y tenía la intención de hacerlo. Fleur estaba entusiasmada con el baile y él también estaba deseando pasar algún tiempo con ella. Aunque habían llegado las vacaciones, ambos habían estado ocupados con su carga de trabajo y no habían pasado tanto tiempo juntos como les hubiera gustado. Se las habían arreglado para disfrutar de la noche de Navidad, pero cuando amaneció el Boxing Day, la casa se había invadido mientras estaba preparada para esta. Asegurándose de cerrar con llave la puerta de su habitación al salir, se acercó a la de ella unos pocos pasos más abajo y llamó. Se abrió un momento después y le sonrió a la chica que lo saludó. Se había puesto un vestido de zafiro y zapatos a juego, y su muñeca estaba adornada con el brazalete que él le había regalado. «Te ves hermosa», la elogió mientras le ofrecía una rosa. Ella sonrió alegremente cuando lo aceptó y pasó su brazo por el de él. Estaba nervioso por esta noche. Quizás fue que no tenía a Tom para guiarlo como lo hizo con el baile de Navidad o que esto significaba más para él. Sabía que no tenía por qué estarlo, pero lo estaba. «Te ves muy guapo, Harry», respondió ella mientras se dirigían hacia el salón de baile. «Si luego necesitas un tiempo libre de todo esto, entonces te salvaré». Él asintió apreciativamente ante el gesto. A él no le gustaban eventos como este, pero lo soportaría por ella. Le encantaban los bailes y esta era una de las pocas veces que podía disfrutar de uno. La lista de invitados incluía a aquellos que Sebastián y Apolline conocían personalmente. Como estaba planeado, llegaron cuando la fiesta ya estaba en pleno apogeo para evitar que Harry se viera inundado saludando a decenas de personas al mismo tiempo. Ser el centro de atención era una situación incómoda para él, pero Sebastián había acudido en su ayuda y les había dado permiso para llegar a lo que él consideraba elegantemente tarde. «Ah, Harry», lo saludó Sebastián cuando entraron. «Hay alguien que está muy interesado en conocerte». La pareja fue conducida hacia un grupo de hombres y mujeres elegantemente vestidos que se inclinaron respetuosamente cuando se les acercaron. «Gino, ¿recuerdas a mi hija Fleur, no?» Sebastián habló con un hombre bajo y de cabello oscuro. «Sí», respondió con acento italiano. «Cada año te vuelves más bella». Fleur le sonrió al hombre. «Dices lo mismo todos los años», suspiró. «Pero lo digo en serio», respondió con un guiño. «Deja en paz a la pobre niña, Gino», reprendió una de las mujeres. «Tienes edad suficiente para ser su padre». «Anastasia», saludó Fleur a la mujer cálidamente. «Es un hombre estúpido, pero tiene razón». «Te vuelves más hermosa», ofreció, «¿y quién es este joven?» «Este sería Harry Potter», lo presentó Sebastián, provocando algunos susurros entre los italianos. «¿El Harry Potter?», cuestionó la mujer llamada Anastasia. «Mi marido ha querido reunirse con usted».
Gino asintió con entusiasmo mientras ofrecía su mano que Harry aceptó. Gino es el ministro italiano de magia, explicó Sebastián. Nada como Fudge, añadió mientras un ceño se formaba en la frente de Harry. Entonces es un placer conocerlo, ministro, saludó Harry al hombre. El placer es mío, señor Potter, y por favor llámeme Gino, insistió. Solo aquellos que quieren besarme el trasero me llaman ministro. No me pareces uno de ellos. Harry se rió mientras sacudía la cabeza. No tengo una muy buena historia con hombres en tu posición. Tiendo a decir lo que tengo en mente. Gino se rió entre dientes. Necesito más gente como tú a mi alrededor, Harry. Demasiados mentirosos y engañadores plagan mi línea de trabajo. Harry asintió en acuerdo. Pero ya basta, quería conocerte para darte esto. El hombre buscó dentro de su chaqueta y sacó una pequeña caja antes de entregársela. Harry lo abrió y vio la pequeña medalla incrustada. Esto es por matar a Fenrir Greyback. Sebastián explicó que no eres alguien que hace fanfarrias y puedo apreciar eso. Este es un regalo de mi país para ti, y tu nombre siempre será respetado por lo que has hecho. Gracias, Gino, dijo Harry con gracia. No, Harry, gracias. Greyback mató a muchos de mis ciudadanos y todos estamos contentos de que haya recibido la justicia que se merece. Te consideramos un amigo y serás tratado como tal si decides visitarnos. Estoy seguro de que lo haré, respondió Harry, internamente divertido por la idea de que tenía su casa allí desde hacía más de un año. Excelente, entonces te dejo con tus celebraciones. No tengo dudas de que muchos otros querrán conocerte. Harry asintió agradecido y se despidió del hombre antes de que él y Fleur fueran conducidos por la habitación y presentados a otras personas, algunas con regalos y gratitud y otras simplemente queriendo mirarlo. Se sentía como un artista en un espectáculo secundario, pero se lo esperaba. Sebastián le había advertido de ello y se había preparado, aunque se sintió aliviado cuando los dos se quedaron con Sirius y Remus. Es bueno verlo de nuevo, señor Black. Maldita sea, no digas eso demasiado alto, la gente pensará que soy viejo, gimió Sirius mientras Fleur le ofrecía una sonrisa inocente. No, no pensarán eso, negó. Tienes muy buen aspecto para un hombre de solo 50 años. Sirius se atragantó con su bebida. Solo tengo 36 años, farfulló mientras Remus le daba palmaditas en la espalda. Ella te está molestando, Canuto, lo consoló. Sirius sacudió la cabeza con incredulidad. Eso no tiene gracia, refunfuñó, tú la obligaste a hacer eso, acusó a su sonriente ahijado. Ella no aceptó muchas indicaciones, se defendió Harry. Sirius levantó las manos con desesperación. Vengo aquí como invitado solo para que me insulten, suspiró mientras una sonrisa se dibujaba en la comisura de su boca. Es un placer verla, señorita Delacour. Espero que la esté tratando bien. Fleur asintió. Harry siempre es un caballero. No sé de dónde sacó eso, resopló Sirius. Su padre era un patán, yo era un patán, el único que no lo era este, añadió, señalando con el pulgar en dirección a Remus. Harry tiene modales, respondió Remus, ignorando la puya. Deberíamos estar agradecidos de que no haya resultado como tú. Fleur se rió cuando Sirius frunció el ceño al hombre lobo pero asintió, de todos modos. Deberíamos, estuvo de acuerdo. Mírame, tengo 50 años y vivo contigo, bromeó. Harry solo pudo negar con la cabeza hacia su padrino. Bueno, aquí hay muchas mujeres, señaló. Siempre puedes ver si el antiguo hechizo de Sirius Black funciona. Ya he rechazado a 3 mujeres, anunció con orgullo. Estaban tratando de darte canapés, murmuró Remus. Todavía los rechacé. Harry les sonrió a ambos. Sus travesuras lo divertían muchísimo y se había encariñado con ambos. No era frecuente que conociera gente buena. Pero Sirius y Remus entraban en esa categoría. Eran buenas personas que habían cometido errores, pero seguían siendo buenas personas a quienes sus padres apreciaban. No estoy discutiendo contigo. Vamos a tomar una copa. Estoy segura de que a Fleur le gustaría bailar. Los dos se despidieron y Fleur lo miró expectante. ¿Quieres bailar?, preguntó. Oui, respondió ella mientras le ofrecía su mano. Él lo tomó por su cuenta y la llevó a la pista de baile donde ella le rodeó el cuello con los brazos. Gracias por hacer esto, Harry, susurró. ¿Bailando contigo? Ella sacudió su cabeza. Estar aquí conmigo. Sé que no te gusta, pero aún así viniste. Él sonrió. Bueno, si consigo bailar contigo, no voy a rechazarlo, respondió. Me recuerda a cuando estábamos junto al lago.
Ella también sonrió ante la mención del recuerdo y los dos siguieron sus pasos practicados, los que estaban alrededor de la habitación se desvanecieron mientras se perdían el uno en el otro. ¿Crees que podríamos hacer esto más a menudo cuando todo termine? Preguntó esperanzada. ¿Esto? Podríamos hacer esto todos los días si te hiciera feliz, respondió. Te lo diré, Harry, y lo esperaré con ansias. Romper nunca la había visto tan feliz, comentó Sebastian mientras se unía a Sirius y Remus en el bar. Hacen una buena pareja, respondió Remus. Él ha cambiado desde que lo conocimos y ella tiene mucho que ver con eso. Sirius asintió con la cabeza. Estaba preocupado, suspiró, pero viéndolo así no podía pedir nada más. Sebastian le puso una mano reconfortante en el hombro. ¿Te preocupas por él?, dijo cálidamente. Yo también. Un día, espero que él se convierta en parte de mi familia. Lo recibiría como si fuera un hijo y ustedes dos también. Puede que él no lo demuestre tanto, pero se preocupa por ustedes dos. Habla muy bien de ustedes y eso es un elogio de su parte. Remus se rió entre dientes. Lo es, estuvo de acuerdo. He visto cómo puede ser con aquellos que no le agradan. Que es casi todo el mundo, añadió Sirius. Mi abuelo se frota las manos constantemente pensando que él es el cabeza de familia. Eso me recuerda, intervino Sebastian, ¿hay algún contrato pendiente que deba tener en cuenta? Sirius negó con la cabeza con firmeza. No, solo el oro que nos debían por préstamos, nada más. Eso fue lo primero que revisé. Bien, declaró Sebastian. Me encantaría ver la reacción de Fleur. Los ojos de Sirius se abrieron mientras sonreía. Ni se te ocurra, advirtió Remus. Ambos te matarían. Sirius hizo un puchero mientras asentía. Hubiera sido muy gracioso, murmuró. Lo sería hasta que mi esposa y mi hija te quemaron, resopló Sebastian. Sirius se encogió ante la idea. No, creo que los dejaré en paz. ¿Cómo podría alguien querer alterar eso? Añadió señalando a los adolescentes que bailaban. Me compadecería de cualquiera que lo intentara, murmuró Sebastian. Romper, ella gimió mientras intentaba moverse de donde la habían dejado en el suelo. No sabía cuánto tiempo había estado aquí, pero sentía como si fuera una eternidad. Se sentía degradada, había sido torturada y abandonada para pudrirse en su propia inmundicia y todo en su propia casa. Se quedó mirando la miserable ofrenda de pan y agua que habían colocado en su celda algún tiempo antes, y la necesidad de vomitar creció cuando percibió su propio olor. ¿Cómo había dado tal giro su vida en lo que solo pudieron haber sido unas horas? Había sido convocada por el Señor Oscuro, algo que nunca antes había sucedido. Él había respetado su deseo de permanecer neutral durante la guerra anterior y la había ignorado desde que ella rechazó su oferta de unirse a él. Cuando ella llegó a su habitación, él se mostró educado y acogedor como siempre lo había sido con ella. Le había preguntado si sabía el paradero de su hermana y permaneció así hasta que Rudolphus entró y le susurró al oído. Desde ese momento, él había estado en una furia tan enorme que le heló la sangre. Él había siseado furiosamente durante varios minutos antes de exigirle que se fuera. Fue a la mañana siguiente cuando la llamaron una vez más, y cualquier fachada de cortesía que él le había mostrado en el pasado prácticamente había desaparecido. Una vez más había exigido saber dónde estaba Bellatrix y no lo había preguntado dos veces. Lo que siguió fueron los momentos más miserables que jamás había experimentado. Por primera vez en su vida, había sido sometida a la maldición Cruciatus y no tenía ningún deseo de volver a hacerlo. Había sentido como si le estuvieran quitando la piel del músculo y luego se encendiera un fuego dentro de ella. Ella había gritado hasta quedar ronca, suplicado y suplicado que se detuviera, pero continuó. Al final, debió desmayarse porque se despertó en esta misma habitación sin poder moverse, en una mazmorra que no había sido utilizada durante décadas. Ella gimió mientras se sentaba y palpaba su varita. Por supuesto, se lo habían llevado junto con su dignidad. Ella era Narcisa Malfoy. Nadie debería poder tratarla de esta manera. A pesar del dolor que sentía, se empujó hacia un rincón de la habitación mientras se quitaba el cerrojo de la puerta y se abría. Ella exhaló un suspiro de alivio y sollozó cuando su marido entró, su piel ya pálida más de lo que ella había visto. Gracias, Merlín, lloró mientras él la levantaba. Has venido a sacarme de aquí. Él sacudió la cabeza haciendo que su corazón se hundiera. El Señor Oscuro te ha convocado. No, Lucius, no sé dónde está Bella, protestó. No es a mí a quien tienes que convencer, respondió con frialdad. Ahora ven. No seré el blanco de su ira porque tu hermana decidió hacer algo tonto. Narcisa tragó profundamente mientras miraba a su marido.
Nunca había sido amable en apariencia, pero tampoco cruel, al menos con ella. ¿Y vas a permitir que me trate así? Soy tu esposa. Lo eres, pero él es mi señor. Lo seguí mucho antes de casarme contigo. Ella quedó desconcertada por su insensibilidad. ¿Los últimos 17 años no habían significado nada para él? Lucius se atragantó. Sacudió la cabeza mientras la agarraba firmemente por la muñeca y la arrastraba fuera de la habitación. «Me estás lastimando», jadeó. Sin inmutarse, continuó tirando de ella con la mandíbula apretada. «Lucius, detente». Su visión se nubló cuando él la golpeó con el dorso de su mano y un rastro de sangre corrió por su nariz. Ella lo miró sorprendida cuando sus ojos azules penetraron los suyos. «Te sugeriría que te calmes y estés preparado. A él no le gustará que le mientan». «Lo sabrá, siempre lo sabe», advirtió mientras la agarraba por la muñeca una vez más y la arrastraba tras él. El shock la consumió mientras seguía a su marido. Nunca antes la había golpeado. Él había levantado la voz pero nunca la había golpeado, aunque siempre había temido represalias por parte de su familia biológica. Tal cosa ya no era motivo de preocupación. Después de la muerte de su abuelo, ninguno sobrevivió para tomar el manto y no lo haría hasta que su hijo cumpliera la mayoría de edad. No es que fuera a ir en contra de los deseos de su padre. Ya eran demasiado parecidos, y Draco solo sería manipulado aún más por el hombre que lo había engendrado. No podría pedir ayuda a su hijo. Él ya estaba decidido a unirse a las filas del Señor Oscuro y el trato que ella le dio a manos del hombre no cambiaría eso. El pensamiento de su hijo se convirtió en confusión cuando entró en las habitaciones que habían sido reservadas para el señor de su marido y Draco ya estaba dentro. Ella le lanzó una mirada inquisitiva y él la ignoró deliberadamente, su propio nerviosismo no pudo ocultarse. ¿Estuvo aquí voluntariamente o también lo habían convocado? El señor oscuro ya estaba presente, sentado detrás del escritorio y sus ojos carmesinos se habían calmado desde la última vez que ella había estado aquí. Él irradiaba furia y lo que ella pensó que era preocupación, aunque eso desapareció antes de que pudiera estar segura. «Me siento decepcionado», dijo en un susurro. «Nunca pensé que me decepcionarías, Lucius, y confié en ti por eso, confié en ti quizás mi posesión más preciada solo para que la desperdicies». Sus palabras terminaron con un silbido de disgusto cuando volvió su atención hacia ella, y ella se estremeció sin darse cuenta. «Solo te voy a preguntar una vez. ¿Dónde está Bellatrix?» Narcisa negó con la cabeza. «Yo no, Crucio». Se desplomó en el suelo cuando un dolor familiar y no deseado la invadió, el señor oscuro no le permitió terminar la frase. Cuando terminó el hechizo, ella había gritado con la garganta en carne viva y no podía moverse debido a los calambres de sus músculos. A través de sus ojos llorosos, vislumbró a su hijo, que la miraba temeroso y con expresión de lástima. Al igual que su padre, permaneció en silencio, sin protestar por el trato que había recibido. «Entonces tenemos un problema», suspiró Voldemort. «Dices que no sabes dónde está, pero ella también se ha llevado algo de gran importancia. Ambos han demostrado ser inútiles para mí. Quizás a su hijo le irá mejor». Hizo un gesto hacia Lucius y comenzó a arrastrarla fuera de la habitación, sin siquiera ayudarla a ponerse de pie. No es que pudiera soportarlo si quisiera. Su cuerpo estaba casi destrozado. «Romper», el señor oscuro miró especulativamente al chico que tenía delante. Draco era sin duda un Malfoy, su apariencia reflejaba la de su padre desde su cabello rubio hasta su piel pálida, aunque eso podría haber sido por el miedo que sentía. Voldemort podía olerlo, sentirlo irradiando desde él. «¿Ves lo que les pasa a aquellos que me desafían, Draco?» El chico asintió. «Para asegurar que mis órdenes se cumplan, mis seguidores deben respetarme, deben entender que el fracaso no es una opción. Tus padres me fallaron, Draco, ambos». Para su crédito, el adolescente permaneció en silencio mientras el señor oscuro caminaba de un lado a otro, aparentemente pensando. Voldemort estaba furioso, una ira que no había comenzado a disminuir desde que hizo el descubrimiento. Su preciosa copa había sido sustraída de la bóveda del estrange. Más preocupante que esto, el diario que le había dado a Lucius para que lo guardara también había sido utilizado en uno de sus mezquinos planes. Había sido castigado duramente por su transgresión. Como faltaban 2 de sus horrocruxes, necesitaba saber si les había pasado algo a los que quedaban. Por supuesto, Nagini estaba a salvo y permanecería así detrás de las barreras aquí, pero cuando revisó a los demás que eran accesibles, su ira se volvió apoplética.
El relicario había sido el primero, y la nota de Regulus le había hecho desear haber sido mucho menos misericordioso con el hombre que habían pasado tantos años. Había revelado que sabía lo que había hecho el Señor Oscuro, pero no había dado indicios de haber llegado a una de sus creaciones. Había actuado precipitadamente y mató a Regulus inmediatamente antes de que su secreto saliera a la luz. Un error por su parte. Evidentemente, Black había recuperado el relicario e incluso tuvo el descaro de dejar una nota burlándose de él. La única pregunta que quedaba al respecto era, ¿logró destruirlo? Si no, ¿dónde estaba su relicario? Desde la cueva, había visitado la casa de su familia mágica, por despreciables y decepcionantes que fueran, solo para descubrir que el anillo también había desaparecido, pero ¿cómo? ¿Black descubrió su identidad? Sacudió la cabeza ante la idea. No podía descartar la posibilidad. No se le ocurrió ninguna otra persona que pudiera hacer las conexiones necesarias para descubrirlos, y esto lo llevó a la siguiente serie de pensamientos. Regulus le había contado a Bellatrix lo que sabía y de alguna manera la había convencido de desertar. Por muy improbable que alguna vez lo considerara, era lo único que tenía sentido y también explicaría por qué ese era el único artefacto que había tomado de la bóveda. Su mandíbula se tensó incómodamente ante la idea. Había considerado que Dumbledore podría haber sido quien descubriera su secreto después de que Black lo hiciera, pero su antiguo director no sabía nada de tal magia. No, los Black tenían que estar involucrados, y le parecía bastante irónico que estuviera empleando a otro de su línea para corregir los errores que su otra familia había cometido contra él. Voy a ser muy directo contigo, Draco, habló una vez más. Hay algo que necesito y tú me lo vas a recuperar. El niño lo miró inquisitivamente, pero una mirada furiosa lo hizo detenerse y considerar sus siguientes palabras. Por supuesto, mi señor, obedeció. Voldemort asintió. Hay una habitación oculta en el 7º piso de la escuela que solo puedes encontrar si la necesitas. Frente al tapiz de los trolls danzantes, debes pasar 3 veces frente a la pared en blanco y pensar en lo que es. Necesitas. Pensarás en la habitación de las cosas escondidas. ¿La habitación de las cosas escondidas? Cuestionó Draco. Es una habitación muy grande llena de objetos depositados y hay algo muy específico que necesito desde dentro, continuó el señor Oscuro mientras abría el cajón de su escritorio y sacaba un trozo de pergamino. Dándole al chico una última mirada superficial, se lo deslizó. El objeto es una diadema y se ve exactamente como lo he esbozado aquí. Para encontrarlo, necesitas encontrar el busto de un brujo. La diadema se ha colocado encima. ¿Es peligroso? Mucho. No lo toques con tu piel desnuda. Lo colocarás en esta bolsa y me lo traerás, instruyó Voldemort mientras le entregaba a Draco un saco de yute extrañamente brillante. No me falles, Malfoy. No lo haré, mi señor. No, no lo harás, si lo haces, mataré a tu madre y a tu padre y luego a ti. Lord Voldemort no perdona fácilmente. El labio inferior del niño tembló, con los ojos muy abiertos y asintió en señal de comprensión. Esta es tu única oportunidad de redimir el apellido de tu familia. Demuestra que eres mejor que tu padre y entonces recibirás mi marca. Eso es lo que deseas, ¿no es así? Draco asintió. Bien, ahora lárgate. Sí, señor Voldemort. Observó mientras salía, con los ojos llenos de desprecio y malicia. Preferiría recuperar la diadema él mismo, pero no estaba listo para salir a la luz, no con los reveses que había sufrido, y la diadema era un asunto urgente, uno del que necesitaba estar seguro antes de decidir su próximo movimiento. Brevemente, permitió que su mente divagara hacia una de las otras posibilidades de su desgracia, la menos probable pero la que más le preocupaba. Potter había llegado a Bella de alguna manera, de eso estaba seguro, pero no había manera concebible de que supiera de sus horrocruxes y ciertamente tampoco dónde estaban ubicados. No obstante, los habían encontrado, pero tenía la esperanza de que la diadema estuviera intacta. Incluso el propio Dumbledore no creería que fuera tan atrevido como para dejar uno delante de sus narices. Muy pronto volvería a tenerlo en su poder, pero hasta entonces debía tener cuidado. No sería bueno actuar apresuradamente si ello fuera en su propio perjuicio. No, debe esperar a que Draco le traiga a la diadema. Solo entonces se relajaría y se prepararía para su siguiente movimiento, uno que ya estaba siendo orquestado por Augustus. El hombre estaba cerca, o eso dijo, de descubrir la seguridad alrededor del departamento de misterios. Cuando tuviera confianza, tomaría la profecía y finalmente entendería completamente la amenaza que Potter representaba, una amenaza que parecía ser mayor de lo que jamás había creído posible.
No era más que un niño, un hombre hábil, lo admitiría, y cuya influencia crecía constantemente, pero no era comparable a él y no viviría lo suficiente para serlo. Aún así, ya había tenido éxito donde muchos otros habían fracasado, y aunque su respeto y curiosidad crecían con cada una de sus hazañas, había que matarlo. El destino así lo había decretado. Romper, afortunadamente, con el traslador que usaba para ir y venir entre su casa y Oxmeade, no había necesidad de tomar el expreso de Hogwarts de regreso al castillo y había llegado justo antes que el resto de los estudiantes. No queriendo estar entre ellos para el banquete, había conseguido algo de comida en la cocina antes de dirigirse a la sala de requisitos donde trabajó en algunos hechizos nuevos antes de irse a la cama. Para desayunar, sin embargo, tendría que asistir al gran comedor. No le habían dado ninguna indicación de qué enseñaría a su regreso al castillo o cuál sería su horario en las próximas semanas. Como tal, llegó al salón lo suficientemente temprano como para evitar a todos, excepto a los más madrugadores en el castillo, y se sirvió algunos huevos mientras esperaba que llegaran las profesoras McGonagall o Flitwick. Para su alivio, no tuvo que esperar mucho y apenas un puñado de estudiantes más entraron al salón ante los subdirectores, quienes lo saludaron con una sonrisa. Me gustaría que se reuniera conmigo y con el profesor Flitwick en mi oficina en 25 minutos, señor Potter. Analizaremos lo que implicará el resto del trimestre para usted. Él asintió en señal de comprensión y terminó su desayuno. Al menos le daría tiempo para conocer a Fleur. Como de costumbre, él llegó a las puertas unos minutos antes que ella y ella lo saludó con un beso entusiasta. ¿Cómo se está adaptando? Ella cuestionó. Había pasado la noche antes de regresar al castillo en su propia casa. Había querido controlar a Serana y sus pupilos para asegurarse de que nadie hubiera intentado interferir con ellos. No lo habían hecho y él había logrado disfrutar de un sueño reparador sabiendo que su compañero estaba a salvo y feliz, y que su morada aún estaba por descubrir. Ella está bien, respondió mientras comenzaban a caminar hacia el castillo. Ella también lo era. Estaba mucho más feliz en un clima más agradable y se notaba. Su piel estaba más brillante y su comportamiento general había mejorado considerablemente. Le reconfortó verla prosperar y esperó que la mudanza le diera una nueva oportunidad de vida. Hasta ahora, había pasado su tiempo investigando el bosque y había desarrollado el amor por nadar en el arroyo. Incluso a Edwin no le molestó su presencia y, según la serpiente, había pasado parte de su tiempo dando vueltas sobre ella mientras exploraba. Estoy contenta, respondió ella con sinceridad, sabiendo cuánto había crecido el basilisco en él a lo largo de los años. ¿Lo suficientemente contento de conocerla? Preguntó, sonriendo cuando su sonrisa fue reemplazada por una mirada de nerviosismo. ¿No es ella peligrosa? Arya sintió mientras reía. Ella no te matará a menos que se sienta amenazada, explicó. Supongo que no muchos lo saben, pero ella tiene un párpado adicional a través del cual puede ver y que hace que su mirada sea inofensiva. No lo supe hasta que me lo dijo. Realmente es muy dulce. Creo que tenemos diferentes ideas sobre lo que es dulce, Harry, murmuró Fleur divertida. Él simplemente sacudió la cabeza cuando entraron al castillo y ella se despidió de él mientras se dirigía hacia el salón de clases del profesor Flitwick. Todavía no se sentía cómodo con la idea de que ella estuviera allí, pero hasta el momento no había habido incidentes más que con Umbridge. El pensamiento de la mujer le hizo hervir la sangre, pero ella había vuelto a ignorarlo desde la noche en que lo abordó en el pasillo. Quizás había recibido el mensaje de que no podía esperar vencerlo. Él resopló ante el pensamiento. Las personas como Dolores Umbridge no aprendían esas lecciones y era probable que ella estuviera planeando otra forma de someterlo, algo que nunca lograría. Dejando a un lado sus pensamientos sobre la mujer, se acercó a la puerta de la profesora McGonagall y llamó. Solo hubo un retraso momentáneo antes de que le pidieran entrar, y lo hizo para ser recibido por la mujer y su jefe de casa, quienes le hicieron una leve reverencia. Tome asiento, señor Potter, le ordenó McGonagall, su tono tan conciso como siempre. Tenemos mucho que discutir con usted esta mañana. Frunció el ceño mientras obedecía, los dos profesores lo escudriñaron por un minuto. Supongo que deberíamos comenzar con esta formalidad, habló la profesora McGonagall una vez más, mientras deslizaba un grueso sobre hacia él. Solicité que sus resultados de éxtasis me fueran enviados directamente para asegurarme de que no estuvieran extraviados de alguna manera. Arya sintió agradecido mientras aceptaba la misiva. Te sugiero que los abras ahora. La forma en que procedamos dependerá de tus resultados. Los miró a los dos inquisitivamente, pero cuando ninguno habló, rompió el sello oficial del ministerio y leyó.
Estimado señor Potter, adjunto encontrará los resultados de las evaluaciones de la prueba mágica desagradablemente agotadora que completó recientemente y que realicé en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La clasificación es la siguiente. O, sobresaliente, supera las expectativas. A, aceptable. P, pobre. D, terrible. T, troll. Si desea presentar una apelación por cualquiera de las calificaciones dadas, debe escribir al Departamento de Educación Mágica dentro de los 30 días posteriores a su recepción. Sus resultados son los siguientes. Neuts, runas antiguas, o aritmancia, o defensa contra las artes oscuras, o herbología, o pociones, o felicitaciones. Ha obtenido 5 Neuts calificados como sobresaliente. En general, considerando evaluaciones anteriores, ha logrado 9 OUL y 7 Neut. Los mejores deseos, señora Griselda Marchbanks. Examinador superior terminó de leer sus resultados antes de entregárselos a los profesores que esperaban y que aparentemente estaban ansiosos por saber que también lo había hecho. No esperaba menos, declaró Flitwick, sonriendo con orgullo. Tengo que agradecerles a ambos por ello, respondió Harry honestamente. Si no me hubieras empujado como lo hiciste y no me hubieras ingresado temprano, no estaríamos aquí ahora. El trabajo fue tuyo, Potter, respondió McGonagall con desdén. Esto, sin embargo, plantea la pregunta de qué debemos hacer a continuación. Usted ya está superando nuestras expectativas con su aprendizaje y está demostrando pasión y dedicación. Ambos estamos muy orgullosos de lo bien que está manejando la enorme carga de trabajo. Harry asintió apreciativamente. Estaba trabajando extremadamente duro en las tareas y la enseñanza que se le habían asignado para completar. Le apasionaban ambos temas, algo que había sido desde que comenzó a lanzar magia y que era algo que nunca cambiaría. Lo primero que debemos establecer es que ahora que has completado tu educación formal en la escuela, ya no serás clasificado como estudiante aquí, explicó Flitwick. Por supuesto, continuará trabajando con nosotros y será bienvenido aquí cuando lo desee, pero ya no está obligado a abordar aquí. Esa revelación hizo que se le hundiera un poco el estómago, pero lo entendió. Hogwarts se sentía como un hogar para él, pero ya no lo era. Tenía uno propio donde podía vivir y disfrutar de mucha más privacidad. Dicho esto, nos gustaría que enseñaras aquí como lo has hecho, pero con la adición de que también tomes algunas clases de encantamientos. Harry asintió, aceptando fácilmente la oportunidad. Además, como es nuestro deber, evaluaremos formalmente su progreso en las próximas semanas. No se le dirá qué se espera que haga ni cuándo, pero puede tomar esto como si le informáramos, intervino McGonagall. ¿Cómo va tu artículo sobre los métodos para convertirse en animago? Lo terminé, le informó Harry, tomando nota para estar preparado para una evaluación espontánea en el futuro cercano. Me hubiera gustado tener más referencias citables, pero no pude encontrar muchas. No es un tema sobre el que rara vez se escribe. Es una tarea particularmente arriesgada y ciertamente no es algo con lo que se pueda experimentar a la ligera, reflexionó la profesora McGonagall en voz alta. Eso no vence hasta el viernes, así que, si no tienes nada de Filius, el resto de la semana es tuyo. Te recomiendo que lo disfrutes. Enseñar 2 materias diferentes será muy difícil. Lo haré, gracias, profesor, respondió. Ella asintió y le ofreció una rara y genuina sonrisa. Estamos muy contentos con tu progreso, Harry. Sigue así. Lo haré, le aseguró a la mujer mientras le hacía una reverencia al profesor Flitwick y se dirigía hacia la puerta. Ah, y como nota personal, felicidades por haber recibido la Orden de Merlín, intervino Flitwick. Creo que estarás entre los más jóvenes en recibir uno en los últimos tiempos. ¿Sabes cuándo se llevará a cabo la ceremonia? Harry negó con la cabeza. No he oído nada desde la reunión de Luizengamot, respondió. Sospechaba que Fudge lo retrasaría tanto como pudiera con la esperanza de que sus compañeros lo olvidaran. Eso parecía poco probable y solo se volvería más apremiante cuando inevitablemente se enteraran de los otros premios que había recibido. Bueno, me imagino que no pasará mucho tiempo, respondió el hombre diminuto. Harry se encogió de hombros mientras se despedía de la oficina. No le importaban los premios ni la adulación, pero los principios de Fudge seguían molestándolo. No es que quisiera desperdiciar su energía pensando en aquel hombre, no ahora. Al encontrarse en los pasillos de la escuela, lo invadió una sensación de estar perdido. Hogwarts nunca volvería a ser lo mismo para él. Hasta ahora, había sido una especie de refugio, el lugar donde realmente había comenzado su viaje y parecía que esta parte del camino que iba a recorrer había llegado a su fin de alguna manera. Ya no era un estudiante allí, no oficialmente, y nunca volvería a serlo.
Lo entristeció más de lo que había pensado y se encontró pensando en todos los recuerdos que parecían insignificantes en ese momento, pero que ahora serían recuerdos que nunca olvidaría. Al pasar por el aula de transfiguraciones, recordó su primera lección, el momento en que se dio cuenta de que realmente tenía talento en el arte. Sonrió ante el recuerdo, uno de los muchos que atesoraría. La profesora McGonagall había quedado asombrada por su habilidad y desde entonces había cultivado su don. Tenía una deuda con ella y el profesor Flitwick que nunca podría pagar. El baño en el segundo piso lo hizo reír al recordar a los estudiantes de Beauxbatons y cómo Myrtle los había empapado cuando los envió allí, la misma noche que conoció a Fleur por primera vez. Nunca hubiera esperado que las cosas se desarrollaran entre ellos como lo habían hecho, pero aquí estaba él, aquí estaban ellos. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero no podía pensar en ningún escenario en el que ella ya no fuera parte de su vida. Habían pasado muchas cosas entre ellos en el poco tiempo que se conocían. Al ver que ahora estaba vacío, entró al gran comedor, donde muchos momentos le habían dejado una impresión, algunas buenas y otras malas. Aquí, lo habían clasificado en su casa, con el emblema de Ravenclaw aún sentado con orgullo en su pecho por lo que sería la última vez. Nunca le había prestado mucha atención al símbolo, nunca se había absorto en la rivalidad predominante entre las casas de la escuela. Para él, aquello no había tenido sentido y todavía lo tenía. No importaba qué escudo estuviera cosido en la túnica de alguien. Los cuatro habían producido magos buenos y malos y siempre lo harían. Salió del salón cuando surgió la noche del anuncio de los campeones. Había sido la primera vez que visitaba a sus padres, un momento que el torneo había arruinado y los meses siguientes no lo dejaron más feliz. Había perdido a Tom. Voldemort había regresado y los problemas que enfrentaba con el ministerio habían comenzado. Sacudió la cabeza con irritación. No quería concentrarse en ellos y abandonó el castillo en la fría mañana de enero. Vio el sauce boxeador en la distancia y recordó la primera noche que conoció a Sirius en la cabaña de los gritos. El hombre estaba desaliñado y era un asesino, muy lejos de lo que realmente era. A pesar de todo lo que había soportado, había logrado no perderse por completo y había estado ahí para él estos últimos años. Mientras caminaba hacia el lago, comenzó a lamentarse de la cantidad de horas que había pasado aquí. Cuando quería salir del castillo, iba al lago o al estadio de Quidditch. Había aprendido que se enfrentaría a un dragón en la primera tarea aquí y había compartido el baile con Fleur que sin duda había estimulado lo que había sucedido entre ellos. Resopló mientras sacaba su escoba de dentro de su baúl y le cambiaba el tamaño. Había pasado algún tiempo desde que simplemente había ido a volar y la ocasión le parecía adecuada para hacerlo. Montó y saltó desde el suelo, el aire fresco no fue desagradable mientras desataba su firebolt y se dirigía hacia el estadio a poca distancia. Como lo había hecho junto al lago, había pasado muchas horas aquí arriba cuando surgía la necesidad. Le encantaba volar y siempre le había dado una sensación de libertad, un raro escape de cualquier preocupación y miedo que lo atormentara. Ya sea que se perdiera en la euforía de simplemente estar en el aire o estuviera superando los límites de lo que podía hacer en una escoba, nunca dejaba de levantarle el ánimo cuando lo necesitaba, aunque no se podía decir lo mismo del estadio en sí. Hasta cuarto año, la construcción no había sido más que un lugar para que el resto de la escuela se reuniera para ver los partidos de Quidditch. Ahora era mucho más. El torneo de duelo había tenido lugar aquí al igual que la tercera tarea, algo que nunca podría olvidar, por mucho que en ocasiones hubiera deseado hacerlo. Cuando pensaba en ello, inevitablemente surgían pensamientos sobre Voldemort. Incluso los recuerdos del Señor Oscuro estaban ligados a su estancia en Hogwarts, arruinando muchas de sus experiencias. Sacudió la cabeza para no querer estropear esto. Él no valía eso. Con un suspiro, aterrizó y caminó hacia el castillo, deteniéndose cuando vio la puerta en la distancia. Había pasado por allí más veces que cualquier estudiante a lo largo de sus años. Había conocido a Gabrielle y a Pauline por primera vez durante uno de los momentos en que debería haber estado en la escuela, pero se había aventurado al callejón Diagon. La pequeña Bella había sido la primera persona en abrazarlo. El gesto lo había desconcertado, incluso lo había asustado. Él sonrió ante ese recuerdo. Ella siempre sería la niña a la que aparentemente no le importaba ni entendía que la gente no le hiciera cosas así. Para entonces, se había ganado la reputación de ser alguien a quien se debía dejar en paz. A Gabrielle no le había importado y tampoco a otra persona. Desde el primer día aquí no lo habían hecho. Frunció el ceño mientras miraba el árbol en el que Terry lo había esperado para regresar de las vacaciones de Navidad.
Esa fue la misma noche que visitó las oficinas del diario El Profeta por primera vez. ¿Cuánto tiempo había esperado a que apareciera? Mientras reflexionaba sobre el otro chico, se dio cuenta de que había sido parte de muchos de los momentos memorables que había tenido en la escuela. Había estado allí durante su primera lección de transfiguración, incluso lo había defendido cuando los demás lo etiquetaron como el favorito de McGonagall. Durante el primer año, habían trabajado juntos en cada lección de pociones y habían pasado muchas horas juntos durante la competencia de duelo donde Harry lo había ayudado. Terry también lo había ayudado. Él había sido quien lo esperó para poder mostrarle el artículo que el profeta había impreso sobre él y Fleur había sido el único que lo buscó en el tren para ver cómo estaba después del verano más reciente. Cuando realmente lo pensaba, Terry Bott había sido prácticamente la única persona que le había mostrado algún tipo de consideración constante a lo largo de los años. Rara vez se imponía a él, respetaba el hecho de que le gustaba pasar gran parte de su tiempo solo y nunca se dejaba perturbar por su estado de ánimo. Incluso se encargaba de hacer bromas a su costa, sorprendiéndolo pero también divirtiéndolo. Maldita sea, refunfuñó mientras se dirigía hacia el castillo, sacudiendo la cabeza. Solo tenía la intención de quedarse aquí el tiempo suficiente para explicarle a Fleur lo que había sucedido, pero sin saberlo se había topado con algo más que tenía que manejar. Con eso en mente, se dirigió hacia las cocinas, reunió una variedad de alimentos y los guardó en su baúl antes de dirigirse al gran comedor. Cuando llegó, el almuerzo había comenzado y entró, sus ojos escaneando la mesa de su casa. Vio a Terry a mitad de camino, su plato de comida descuidado mientras leía un texto de transfiguración. Vamos, Bott, vas a almorzar conmigo, declaró mientras llegaba al chico. Terry se sorprendió, no había sido invitado a hacerlo en el pasado, pero asintió y cerró su libro, poniéndolo en su bolso cuando Harry le hizo un gesto para que lo siguiera. Lo llevó al terreno y a su lugar favorito junto al lago. Aquí no serían molestados, y Harry descargó la comida que había tomado de las cocinas. Sin que se lo pidieran, Terry se sirvió algunos sándwiches y aparentemente se contentó con sentarse en silencio mientras ambos comían. Ya terminé aquí, finalmente habló Harry, sin estar seguro de por dónde empezar. Con la escuela me refiero. Hoy obtuve mis resultados finales de éxtasis, así que ya no soy un estudiante. Terry le ofreció una sonrisa genuina. Felicitaciones, dijo sinceramente. ¿Eso significa que te irás? Harry negó con la cabeza. Seguiré enseñando aquí y haciendo mis prácticas, pero supongo que ahora será diferente. Lo será, pero esto es por lo que has estado trabajando duro, ¿no? Harry se encogió de hombros. Nunca pensé que terminaría casi 2 años antes. Lo hice, respondió Terry. Harry le ofreció una mirada inquisitiva y suspiró. Solía tener celos de ti, por lo adelantado que estabas respecto a todos y con qué facilidad te llegan algunas cosas. No fue hasta el tercer año que me di cuenta de que no siempre es porque es fácil, sino porque trabajas más duro que tú. Todos los demás. Cuando estábamos bromeando en la sala común por la noche, tú siempre estabas trabajando duro y mejorando. Yo trabajo duro, Harry, pero nunca tan duro como tú. Te has ganado lo que has logrado y yo feliz por ti. ¿Solías tener celos de mí? Harry preguntó con el ceño fruncido. Todos están celosos de ti, pero no entienden lo que significa ser tú. No entienden por lo que has pasado para llegar a donde estás. Yo solía ser uno de ellos, pero te vi la noche de la tercera tarea y estaba agradecido de no ser tú. En todo caso, me hizo darme cuenta de lo afortunado que soy, pero me hizo respetarte aún más. No creo haber visto a mi padre tan orgulloso de mí cuando le dije eso. Harry asintió entendiendo. Incluso él a veces no quería ser él mismo. ¿Su padre? Él habla muy bien de ti, respondió Terry. Dice que tendrás mucha influencia cuando seas mayor de edad. Dos señorías y lo que ya has hecho se encargarán de eso. Espero sentarme contigo en el Wizengamot algún día, finalizó con una sonrisa. Yo también, respondió Harry. Ya no tengo celos de ti, Harry, le aseguró Terry. Con lo que has hecho y lo que harás, es mucha responsabilidad que no mucha gente podría manejar, incluido yo. Mi padre decía que siempre habrá quienes sean mejores que otros, que serán los que debería guiarnos, y el resto debería estar allí para sostenerlos y apoyarlos cuando lo necesiten. Él cree que usted será ministro antes de los 30. Yo no. ¿No lo haces? No, eres demasiado bueno para ese trabajo, se rió Terry. Tú serás quien se asegure de que consigamos uno decente. Eres mejor que estar sentado en una oficina mal ventilada todo el día. Ese no eres tú. No lo es, estuvo de acuerdo Harry.
Cayeron en un amigable silencio por un momento antes de que Terry rompiera el silencio. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? Dudo que fuera para comer sándwiches y mirar el lago, ¿tienes novia para esa mierda? Harry se rió de lo ridículo de la situación en la que se encontraba. Vamos, Bot, sabes que no soy bueno en estas cosas. Solo estoy tratando de darte las gracias por todo. Por defenderme cuando no estaba aquí, simplemente por todo. Terry asintió y se apiadó de él. De nada, Harry, pero solo hice lo que un amigo haría por otro. ¿Es eso lo que somos? Así es como pienso en ti, incluso si es difícil. Siempre te he considerado mi amigo, añadió Terry. Harry asintió pensativamente. Nunca tuve un amigo antes de venir aquí, no sabía cómo era, pero si tuviera que nombrar a una persona en la que pensara de esa manera, serías tú. Ah, me estás rompiendo el corazón, bromeó Terry mientras pasaba un brazo alrededor de su hombro, nunca supe que te sentías así. Harry sacudió la cabeza con irritación mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. Cállate, Terry. Romper, la tarea que le habían encomendado parecía simple cuando se la explicaron, pero mientras miraba las montañas de artículos desechados que evidentemente se habían acumulado a lo largo de los siglos, su estómago se hundió. La habitación era enorme y estaba llena desde el suelo hasta el techo de montones de muebles, libros y muchos objetos de los que no estaba completamente seguro. Encontrar una diadema pequeña no sería fácil. Sin embargo, se puso a trabajar después de esperar días para acceder a la habitación. No era una parte del castillo que jamás había visitado. No había aulas en este pasillo de las que hablar, ni mucho más, la verdad. Había un baño, una colección de pinturas y algún que otro tapiz que el señor oscuro le había descrito. Si no hubiera estado tan preocupado por la importancia de la tarea, tal vez habría podido apreciar la habitación oculta por lo que era y el potencial que ofrecía, pero esos pensamientos estaban lejos de su mente. Necesitaba la diadema, necesitaba garantizar la seguridad de sus padres. Si fracasaba, matarían a su padre, y ese no era un resultado aceptable. A medida que pasaban los minutos, la habitación parecía crecer y el número de elementos dentro de ella también, y no pasó mucho tiempo antes de que maldijera, su ira se convirtió en confusión cuando comenzó a cuestionar las posibilidades de su éxito. Ya había pasado días preocupándose por el destino de su padre, lo que le estaba sucediendo durante su ausencia y todo lo que hizo falta para enviarlo al límite fue el colapso de una de las pilas de muebles cuando movió una silla de allí. El sonido de la madera rompiéndose y astillándose hizo que se ahogara con sus propias lágrimas, algo que no sería tan difícil de deshacer, pero que solo añadió momentos preciosos hasta que encontró la diadema y finalmente salvó a su padre. El señor oscuro no era conocido por su perdón y, en cualquier momento, podía cambiar de opinión por capricho si sentía que Draco se estaba demorando demasiado. Sabiendo que tenía que pensar con claridad, se tomó un momento para recomponerse antes de ponerse a trabajar una vez más, sus emociones en conflicto amenazaban con abrumarlo mientras pieza por pieza los muebles regresaban a donde habían caído. Regresar al castillo el viernes por la mañana se sintió diferente. Continuó encontrándose con Fleur por la mañana afuera de las puertas y nuevamente por la noche cuando ella debía irse como había acordado con Sebastián, pero no había entrado al recinto. Aunque se sentía libre, también se sentía perdido. Durante su tiempo fuera, había estado en casa, ocupándose de trabajos menores en su propiedad, pasando tiempo con Serana y entrenando todo lo que podía, pero no podía negar que su vida había cambiado irrevocablemente. Sabía que las próximas semanas no serían las mismas que esta, ya que regresaría solo para enseñar. Hogwarts ya no era su hogar y ya no era estudiante de la escuela. Tal como estaban las cosas, se sentía como si estuviera entre dos mundos, uno donde ya no estaría aquí y otro donde no se había ido. Era una sensación extraña que no esperaba, aunque estaba empezando a adaptarse. Le encantaba la privacidad que le daba el arreglo y no extrañaba las miradas y los susurros diarios, pero todavía era algo a lo que se estaba acostumbrando y probablemente algo que no sería capaz de apreciar completamente hasta que Voldemort estuviera muerto. Cuando llegara ese día, estaría verdaderamente libre de lo que más le pesaba y las miradas fijas y los susurros ya no le molestarían como antes. Hoy, sin embargo, no era ese día y aún así permanecía en el extraño limbo en el que se había convertido su vida. Eligiendo no concentrarse en el sentimiento, esperó a que llegara Fleur, y cuando lo hizo, lo saludó tan cálidamente como siempre. Le había sorprendido la revelación de que él ya no era considerado un estudiante aquí, pero pareció estimular su lado más burlón.
Le recordaba su fin de semana en la casa de la playa, y aunque eso era algo a lo que se estaba acostumbrando, las miradas ardientes que ella le lanzaba eran algo que siempre lo afectaría. No es que se estuviera quejando. Estaba empezando a disfrutar ese lado de ella. ¿Terminaste tu trabajo? Ella preguntó. Él asintió mientras entraba al castillo. Lo terminé hace días. Creo que McGonagall solo quería darme tiempo para acostumbrarme a todo esto, respondió. Es un gran cambio, Harry. Lo sé, pero supongo que debería haberlo visto venir. Al menos ya no tengo que lidiar con un Umbridge. Fleur tarareó irritada. Umbridge todavía visitaba las lecciones de Flitwick con más frecuencia que la mayoría de los demás. Era como si estuviera apuntando deliberadamente al pobre hombre a Fleur. Creo que he llegado a comerla más que tú. Harry resopló. Lo dudo, negó. ¿Ya le has apuntado con tu varita? Fleur negó con la cabeza. No, pero estoy muy tentado. La otra parte de mí también la desprecia. Harry se rió, aunque entendía el peligro de eso. Si Umbridge la provocara demasiado, los resultados no serían agradables. Había vislumbrado el lado aviar y no le apetecía volver a verlo. Bueno, si la inmolaras, le estarías haciendo un favor a mucha gente, suspiró soñadoramente. De todos modos, estaré aquí hoy así que te veré en el vestíbulo de entrada más tarde. Ella asintió antes de besarlo profundamente, solo para separarse cuando sonó una tos. Por mucho que aprecio que ya no sea un estudiante aquí, señor Potter, todavía espero un nivel de decoro de su parte, reprendió la profesora McGonagall. Harry sonrió cuando Fleur se despidió. Lo siento, profesor, no esperaba que hubiera alguien merodeando por aquí. La mujer lo miró entrecerrando los ojos, pero decidió no librar una batalla de ingenio y le tendió una mano expectante. Entendiendo la indirecta, Harry sacó los rollos de pergamino que había usado para completar su tarea y ella asintió con aprobación mientras hojeaba la primera página. Usaremos esto como tu evaluación formal para este año, le informó, y organizaremos tu práctica en las próximas semanas. Lo espero con ansias, respondió él con sinceridad, aceptando una hoja de pergamino que ella le ofreció a cambio. Ese será su horario de enseñanza hasta abril, explicó. Tienes 4 lecciones de encantamientos y 5 de transfiguración, todas los jueves y viernes. Seguiremos reuniéndonos como venimos desde el lunes. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Excelente, te veré el lunes, Potter, dijo con desdén antes de continuar su camino, dejando a Harry sin nada que hacer. Encogiéndose de hombros, se dirigió hacia el 7º piso. Mientras estuviera aquí, sería una pena no utilizar su habitación. Después de todo, era mucho más adaptable que el de casa. Hizo una pausa, un profundo ceño estropeó sus rasgos cuando la puerta no se materializó. Ni una sola vez en los casi 5 años que llevaba usándolo le había sucedido esto y se preguntaba si había hecho algo mal. Una vez más, intentó abrir la puerta solo para que no volviera a pasar nada. Había hecho lo que se le pedía y lo único que podía ser concebible de por qué no estaba funcionando era porque ya había alguien allí. La idea lo dejó con una sensación de incomodidad. ¿Cómo habían descubierto la habitación y qué hacían allí? Se cubrió con la capa y esperó, mirando el tramo vacío de la pared, donde aparecería la puerta durante lo que parecieron horas. Sin embargo, finalmente lo hizo, y quedó impactado por la aparición de un Draco Malfoy pálido y casi angustiado emergiendo de la habitación. Pensando rápidamente, agarró al niño por el frente de la túnica mientras cruzaba el umbral, lo empujó hacia adentro y cerró la puerta detrás de ellos. ¿Qué estás haciendo aquí, Malfoy? Preguntó mientras tomaba nota de dónde estaban. Si se había sorprendido al descubrir al Slytherin aquí, no era nada comparado con la conmoción y el miedo grabados en el rostro del rubio mientras miraba la punta de la varita de Harry a solo una pulgada de él. Nada, negó. Lo encontré y estaba mirando a mi alrededor. No hacía falta ser un experto en artes mentales para darse cuenta de que estaba mintiendo, que ocultaba un motivo oculto para estar allí. No me mientas, siseó Harry. Solo voy a darte una oportunidad más para que me lo digas. Draco lo miró desafiante por un momento antes de que su resolución se rompiera y su labio inferior comenzara a temblar. Harry se sorprendió aún más cuando el niño comenzó a sollozar. Me dijo que tenía que venir aquí para conseguirlo, sollozó Malfoy. Él los matará si no lo hago. ¿Quién te lo dijo? El Lord Oscuro, tartamudeó Malfoy. Tiene sentido. Había muy pocas personas que conocían esta habitación y Voldemort era uno de ellos, aunque tener una respuesta le ofrecía poco consuelo a Harry. ¿Para qué te envió aquí? Presionó. Una diadema una tiara estúpida. Su corazón se hundió en su estómago.
Solo había una razón por la que Voldemort se arriesgaría a que un imbécil como Draco Malfoy buscara uno de sus Horrocruxes. Significaba que se había dado cuenta del estado de los demás. Bueno, no lo encontrarás. Ya no está y lo ha estado por algún tiempo, le informó Harry al niño, tomándose unos segundos para disfrutar la mirada de horror que se formó. ¡No! No puede ser. Mi padre será asesinado si no se lo consigo, se lamentó Draco. Una parte muy pequeña de Harry se compadeció del niño por un breve segundo antes de recordar quiénes eran él y sus padres. Sin embargo, le había hecho una promesa a Bellatrix, y aunque ella no había podido ayudarlo mucho, es posible que se le hubiera presentado otra oportunidad en la forma del tembloroso heredero Malfoy. La diadema ha sido destruida, explicó Harry, pero tal vez pueda ayudarte, solo si tú me ayudas, añadió con firmeza. Draco pareció sorprendido por la oferta, y aunque la idea de tener ayuda del rubio le disgustaba, hacía tiempo que había agotado su control de la casa Malfoy. Era casi imposible entrar sin activar una o más de las barreras. ¿Cómo se supone que vas a ayudarme?, preguntó Draco con cautela. Intentaré salvar a tus padres si me das cierta información. ¿Qué información? Necesitaré saber cómo entrar a tu casa. Draco negó con la cabeza. No puedes, no sin la marca. El señor oscuro colocó nuevas protecciones sobre nuestra casa. Ni siquiera yo puedo entrar sin mi padre. Harry asintió. Había esperado lo mismo de sus propias observaciones. Bien. ¿Qué pasa con su serpiente? ¿Dónde se alimenta y dónde duerme? Draco frunció el ceño ante la pregunta. Ella come en el bosque en la parte trasera de la casa. Tenemos ciervos salvajes allí y ella duerme en las habitaciones del señor oscuro. Eso era algo con lo que podía trabajar. Nagini necesitaba ser eliminada lo antes posible ahora que Voldemort estaba consciente de lo que estaba sucediendo. ¿Hay alguna trampa oculta que deba tener en cuenta? Draco sacudió la cabeza frenéticamente. Solo los mortífagos. Hay muchos de ellos allí, los peores. Tendrías que tener cuidado con ellos. Nuevamente, Harry asintió pensativamente mientras un plan comenzaba a formarse en su mente. No estaba exento de riesgos, pero se había convertido en una necesidad, ahora más que nunca. Mi madre está siendo mantenida en las mazmorras, habló Draco de nuevo. No sé nada de mi padre. ¿Mazmorras?, preguntó Harry. Draco asintió. La entrada a ellos está en la cocina. No sé por qué, pero el señor oscuro está enojado con ella. Estuvo ausente durante semanas, pero cuando regresó, estaba furioso. Harry sabía que la desaparición de Bellatrix era la razón de esto, y soltó un profundo suspiro mientras inclinaba su varita hacia el chico. Obliviar. El rostro de Malfoy se relajó inmediatamente y Harry se puso a trabajar para borrar el recuerdo de su conversación y las órdenes que había recibido del señor oscuro. Incluso si las vidas de sus padres estuvieran en juego, no se podía confiar en Draco, y Harry tenía toda la intención de cumplir su promesa. Puede que Draco solo haya confirmado lo que ya sabía, pero como Voldemort se había dado cuenta de lo que había sucedido con sus Horrocruxes, Harry no podía esperar más. Necesitaba lidiar con la serpiente y cumplir su parte del trato que había hecho con Bellatrix. No era una tarea que le gustara, pero ya no podía esperar para completarla. Maldita sea, refunfuñó mientras enviaba al Slytherin en su camino, ya no atormentado por la tarea que le habían encomendado.